martes más, 14 de julio del 2026, en donde vamos a estar tratando varios temitas importantes, ¿no? Que han estado aquí durante todo el día, o mejor dicho, durante la última semana, desde la última vez que nos vimos. Está para hacerles el comentario, ¿no? Como ustedes saben, vamos a estar transmitiendo no solamente los martes, sino también que vamos a estar transmitiendo otros días también, pero los martes oficialmente para tocar lo que son los temas de la semana, principalmente en temas que nos ocupan a nosotros. Por supuesto, estamos en vivo en Instagram, como también estamos en vivo en YouTube, y el programa completo se va a estar pasando en YouTube, en nuestra página de YouTube, la cual, gracias a Dios, y le quiero dar las gracias a ustedes también, ha estado creciendo durante estos últimos años. Bueno, vamos a entrar en materia, ¿no? De las cosas que nos ocupan a nosotros, porque el día de ayer, específicamente el día 13 de julio, para lo que nos van a ver entonces en YouTube más adelante, hubo una conferencia de prensa de los tres ministros que conforman la comisión que está evaluando la auditoría integral que presentó la empresa SGS al gobierno con respecto al tema de la auditoría de Cobre Panamá. En resumen, la conferencia mostró una distribución definida de funciones dentro de la comisión de alto nivel. ¿Esto qué quiere decir? Que cada uno de los ministros, tanto el ministro Julio Moltó, como el ministro Felipe Chapman y el ministro Juan Carlos Navarro, cada uno de ellos estableció cuáles son los puntos específicos, o cuáles son o cómo se distribuyeron los ministerios, eh, las funciones dentro de la comisión, qué va a evaluar cada uno, qué va a evaluar cada ministerio, mejor dicho, y a qué se va a ocupar cada uno de los equipos. Por lo menos en el caso de Julio Moltó, del Ministerio de Comercio e Industria, dijo que se va a enfocar principalmente, el ministerio, por supuesto, y su equipo de trabajo, se va a enfocar principalmente a los temas jurídicos, comercial y de gobernanza. Eso es lo que le tocaría al MISI, cuyo mensaje central es el contrato anterior no regresa. Eso es muy importante porque el tema que hay que enfatizar aquí y que algunos están tratando de tergiversar es que como si se tuviera como si estuvieran ahora mismo resucitando lo que es el contrato anterior o dándole la espalda o no, o más que todo no respetar lo que dice el fallo de la Corte Suprema de Panamá. No, el contrato anterior, y en esto sí fue muy enfático, no regresa. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que esto es totalmente nuevo, lo que se está haciendo ahora en adelante y basándose específicamente en lo que estamos, más que todo, basándose en lo que dice la Constitución de la República de Panamá y el Código Minero, por supuesto, de la República de Panamá. Cualquier solución debe preservar la soberanía, no trasladar costos al contribuyente y proteger la seguridad jurídica. Esto es muy importante porque está diciendo, pues esto, perdón, está diciendo más que todo que eh, el panameño primero o Panamá primero. Palabras más, palabras menos. El ministro Felipe Chapman del Ministerio de Economía y Finanzas, él dijo y fue muy enfático en decir que su ministerio se va a enfocar específicamente en lo económico, lo fiscal lo fiscal y de ejecución. ¿Qué quiere decir eso? Principalmente la indefinición ya tiene un costo elevado. Bueno, la mala definición, para decirlo en palabras más panameñas, o la mala decisión que se tomó en el 2023 tiene un costo. Y él hablaba acerca de cifras específicas que más adelante vamos a hablar. Elevado. La recomendación debe estar sustentada en evidencia y ser
y ser financiera y técnicamente ejecutable. Felipe Chapman, del Ministerio de Economía y Finanzas, el ministro Felipe Chapman, se va a enfocar en la parte económica, lo fiscal y de ejecución. Y establece muy claramente que la mala decisión que se tomó en el 2023 tiene un costo elevado. La recomendación debe estar sustentada en evidencia y ser financiera y técnicamente ejecutable. Y el ministro Juan Carlos Navarro de Mi Ambiente Ambiental y de Gestión de Riesgo, la auditoría reconoce un cumplimiento mayoritario, pero identifica incumplimientos relevantes y riesgos ambientales que el cierre abrupto no eliminó. Eh, ya saben, entonces el Ministerio de Ambiente o Mi Ambiente se va a encargar de la parte ambiental y de gestión de riesgo. Entonces, y mensaje principal, la auditoría reconoce un cumplimiento mayoritario, ya lo hemos dicho en otros videos y también se ha subido en algunas imágenes también y en algunos artículos que hemos escrito en diferentes medios de comunicación, específicamente el diario el Metro Libre, del cual también estamos escribiendo una columna de opinión todos los lunes en el diario Metro Libre. Está, ya hemos dicho que la auditoría ha cumplido con un 87,73%, o sea, de aprobación. ¿Esto qué quiere decir? Que el, solamente menos del 12% es el que falta por definir, no por definir, sino es lo que donde se encontraron algunas ineficiencias, por decirlo de esta forma. Es muy importante recalcar esto porque como lo hemos dicho anteriormente, el problema es que si hubiera sido 100% aprobada o hubiera tenido un 100% de cumplimiento, ahí es donde hubiera estado el problema. ¿Y por qué? Porque nadie puede, y más que todo en un proyecto tan grande y en un proyecto en donde más que todo, por su complejidad, industrial puede llegar al 100%. Eso lo hemos explicado anteriormente, porque incluso nosotros decimos, si nosotros hoy en día queremos hacer una auditoría integral en nuestra vivienda o en nuestra casa o en nuestro hogar, no vamos a salir al 100%. ¿Y esto por qué lo digo? Porque tal vez en la parte ambiental vamos a tener algunas ineficiencias, por lo menos un ejemplo, la iluminación tal vez no es la adecuada, o tal vez el tema de la ventilación. Tal vez no cumplamos con el tema de la ventilación. Y así nos podemos ir yendo y algunas normas nacionales, y peor aún, si nos vamos a normas internacionales, a lo mejor nuestro hogar o nuestra casa o nuestra industria o nuestra empresa o nuestra oficina tal vez no pase. Asimismo, imagínense un complejo industrial, un complejo tan grande como lo es el proyecto Cobre Panamá, en donde involucra carretera, involucra 22 comunidades, involucra el tema que más se ve, que es el tema del Tajo, involucra talleres, involucra una tina de relave, involucra el tema de puertos, talleres, campamento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, imagínense un complejo industrial de esta magnitud, algo tenía que salir ahí y eso fue lo que arrojó. Y me parece muy bien, porque las auditorías son más que todo para eso, las auditorías son para poder concentrarse en qué hay en el momento, compararlo con la normativa y entonces irse a lo que es el tema de la corrección, de acuerdo a lo que dice la normativa, por supuesto, de cada uno. Conclusión principal, los tres ministros o sea, convergieron en que Panamá no puede permanecer en una situación indefinida. O sea, que no podemos estar en un limbo, tenemos que tomar decisiones y que la solución debe ser integral. Eso lo felicito en esta parte porque es lo que todos estamos buscando y esperando, compatible con el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que bueno, ya dijimos que el contrato anterior no regresa, o sea, no existe, o sea que el fallo se respeta, ambientalmente responsable, económicamente sostenible y bajo controles soberanos del Estado. Ahí es donde
queremos entrar más adelante porque ahí es donde queremos que ellos realmente nos digan a nosotros y sea oficial cuál va a ser el modelo que ellos van a utilizar para lo que es el desarrollo de este proyecto. Contexto de la conferencia. Por decirlo así, la conferencia fue realizada, ya lo dije, el lunes 13 de julio del 2026, para que esto quede grabado para los que vayan a ver más adelante el programa completo en YouTube, por una comisión de alto nivel que ya dijimos que es el MEF, el Mi Ambiente y el MISI, estos tres ministerios que tienen que ver, que por supuesto ya mencioné los nombres de los ministros. Los cuales indicaron que el proceso aún se encuentra en fase de análisis, que la recomendación al presidente José Raúl Mulino debe presentarse antes de finalizar el 2026. Ahí es donde voy y es un punto. Yo soy uno de los que más ha estado diciendo en los medios, principalmente, de que no nos pueden llevar en el carrito y pateando la bola cada 6 meses. Hay que ser serios. Yo sé que ellos van a ser lo más serio posible. Ellos ya lo dijeron ayer, que las decisiones se van a tomar de forma integral, y que ya tienen a sus respectivos equipos trabajando. Pero sin embargo, la ciudadanía necesita una respuesta. El tema, más que todo en el interior del país, ya está tomando otro, otro movimiento, por decirlo así, porque la gente necesita una respuesta. Sí, el proyecto ahora mismo está, no el proyecto, la empresa, que hay que recalcar esta parte. El fallo de la Corte eh, Suprema de Justicia no se fue ni en contra del estudio de impacto ambiental, o sea que no derogó ni tampoco eliminó del sector jurídico el estudio de impacto ambiental. En otras palabras, el estudio de impacto ambiental sigue vigente y el estudio de impacto ambiental sigue vivo, y por tal hay que seguir cumpliendo con el estudio de impacto ambiental. Y el fallo tampoco eliminó a la empresa. O sea, su relación jurídica en Panamá, como empresa, no fue eliminada. El fallo no se mete con la empresa. El fallo no pide cerrar la empresa. El fallo en ningún momento establece que la empresa debe de dejar de funcionar aquí en Panamá. eh, y por ende, más que todo, el, el fallo, eh, al no irse en contra del estudio de impacto ambiental ni de la empresa, por supuesto, ellos tienen responsabilidades que tienen que seguir cumpliendo. Y en este caso, por supuesto, entonces ellos tienen que eh, contratar personal, que es lo que está pasando hoy en día. O sea, para eso específicamente, estamos hablando del plan de preservación de gestión segura, que es lo que se aprobó y que es lo que ellos están ahora mismo en la parte de contratación de personal. Pero sin embargo, están contratando personal muy específico para ciertas actividades muy específicas. Pero muchas otras cosas más que se desarrollaban alrededor de lo que es el proyecto, de lo cual también hacía que se permeara también la economía alrededor del proyecto, y más que todo en el interior del país, son las cosas que todavía están paradas y es las cosas que todavía están esperando, eh, esperando que realmente se pueda, el, que pueda, como dije anteriormente, esperando que pueda que el gobierno entonces decida, para poder entonces poder regresar a ese ambiente económico, laboral que existía en el interior hace unos años atrás. Le recordamos que se está grabando el, el programa completo para subirlo a nuestro canal de YouTube, en donde pueden verlo completo a la hora que ustedes decidan. Y por supuesto, para más que todo nuestra audiencia internacional. El programa se va a estar grabando en vivo todos los martes y se va a estar subiendo entonces a nuestra página web de Instagram y, bueno, en nuestras redes sociales como Instagram,
TikTok y también, por supuesto, el programa completo va a estar en nuestra página de YouTube. Cosa muy importante, el ministro de Comercio e Industria, rol dentro de la conferencia, coordinación política e institucional, marco jurídico, condiciones mínimas de cualquier alternativa futura. Eso fue más que todo su rol dentro de la conferencia de prensa. Puntos importantes que podemos rescatar de la conferencia fue que el contrato anterior no puede ser restablecido, es lo que estaba diciendo anteriormente. El contrato anterior no existe, no hay que hablar del contrato anterior porque ya no existe el contrato, pero la actividad minera, la constitución, la empresa, el plan de preservación de gestión segura, el estudio de impacto ambiental sí existe y sí continúa. Lo que no existe ahora mismo es un contrato. El contrato anterior no existe. Pero vuelvo y repito para que quede bien claro esto para todos los que están diciendo allá afuera de que no se está respetando el fallo de la Corte Suprema de Justicia. El fallo, en ningún momento, y pueden buscarlo, en ningún momento el fallo cerrar presa. En ningún momento dice cerrar la mina. En ningún momento dice eliminar el estudio de impacto ambiental. No lo dice. Por tanto, ese, por decirlo de una forma sencilla, ese instrumento de gestión y planificación ambiental, que es el estudio de impacto ambiental, sigue vigente. Y por supuesto, entonces también la empresa, porque el fallo no se mete en contra de la empresa. Entonces, el contrato anterior no hay que seguir tocándolo. Yo sé que algunos quieren seguir reviviendo ese tema del 2023, pero el contrato no existe y fue muy enfático el ministro del Vice en decirlo. Eh, reiteró que la concesión tal como existe fue declarada inconstitucional y que el gobierno no plantea regresar al contrato anterior. La evaluación debe respetar el fallo de la Corte Suprema de Justicia y partir de una realidad jurídica nueva. Otra cosa que es muy importante, y ya lo hemos dicho múltiples veces, pero es importante que lo recalquemos para todos los que van a ver este programa, eh, es que la Constitución, que está por encima de cualquier ley, porque me van a salir ahora que existe la ley 40407, la Constitución, que está por encima de cualquier ley, establece en su artículo 257 cómo hacer minería en Panamá y cuáles son los diferentes escenarios en los cuales se puede hacer minería en Panamá. La Constitución ya lo establece. El fallo tampoco se fue en contra ni eliminó el contrato, el código minero. También el código minero establece cómo hacerlo. Y entonces, esa es la figura que tiene que buscar el gobierno y tiene que anunciar, por supuesto, cuál de las figuras que aparece en la Constitución es la que ellos van a utilizar para poder entonces reactivar lo que es la actividad minera y principalmente del proyecto Cobre Panamá. Eso es muy importante que lo tengamos bien, bien claro. Otro punto muy importante también es el cerrar la mina no resolvió el problema económico y social. ¿Qué solución económica y social nos dio cerrar la mina? Lo dejo como una pregunta para que lo puedan contestar todos ustedes. ¿Qué solución dio cerrar la mina? ¿Qué solución social y política? ¿Qué solución social y económica dio cerrar la mina? Ninguna solución. Al contrario, agravó el problema económico en Panamá, porque Panamá no está muy bien, que digamos, desde hace mucho tiempo atrás. La pandemia golpeó mucho más la economía en Panamá y además de eso tomamos una decisión de forma pasional desde el punto de vista político y que no trajo ninguna solución a lo que es el problema económico y social de Panamá. O sea, cerrar la mina no trajo ningún beneficio realmente a Panamá. Y más adelante vamos a ver de las cosas en las cuales sí afectó desde el punto de vista económico. Para los que nos están viendo en Instagram,
que estamos en vivo, estamos grabando el programa en vivo todos los martes para subirlo así completamente en nuestra página de YouTube, en la cual pueden ver el programa completo desde el inicio a partir de esta misma tarde. Estamos haciendo, para los que están entrando ahora mismo y nos están escuchando en este momento y nos están viendo también en YouTube, eh, estamos haciendo un análisis de la conferencia de prensa del día de ayer, 13 de julio, eh, donde los tres ministros del MISI, del MEF y también del Ministerio de Ambiente expresaron o presentaron ante la nación qué avances o qué están haciendo dentro cada uno de sus ministerios con respecto a la evaluación de la auditoría integral del proyecto Cobre Panamá. Estábamos en este momento explicando lo que el ministro Molto del Ministerio de Comercio e Industria había dicho. Y una de las palabras que podemos, o frases que podemos recoger, es que la mina, cerrar la mina no solucionó ningún problema económico ni social. Al contrario, lo agravó. Eh, También hay cosas que ya sabemos y vamos a hacerlo un poco más ágil o explicarlo un poco más rápido, que lo hemos repetido muchas veces, toda la cantidad de personas que se impactó, toda la cantidad de personas que se quedó sin trabajo, disculpe, todo el sector, todos los sectores que se vieron afectados producto de la paralización del proyecto Cobre Panamá. Se estima alrededor de más de 40.800 personas quedaron desempleadas, directa o indirectamente. Algunos van a decir, no, pero es que el ministro Chapman dijo otra cifra, directa e indirectamente. ¿Esto qué quiere decir? Que trabajaban directamente en el proyecto o que eran colaboradores de la empresa minera Panamá, directamente ¿cómo se llama? Contratado por ellos, y los 2.000 proveedores que estaban trabajando en el proyecto, de los cuales el 70% eran pequeños y medianas empresas que eran panameñas y que estaban brindando un servicio, de los cuales brindaban un servicio muy especializado o le vendían o le proveían a la empresa eh, un, un servicio o un equipo o un producto muy especializado que no se le puede vender o no se le puede dar a cualquier empresa aquí en Panamá. Entonces, esas eran las empresas panameñas que se vieron afectadas. Eh, Alrededor de 170.000 personas impactadas. Estamos hablando en la parte social, en la parte también empresarial, estamos hablando en la parte laboral. ¿Y por qué este número? Porque recuerden que hace un momento lo dije, hay 22 comunidades que se vieron beneficiadas por el proyecto. Algunos dirán, pero si todavía hay caminos de tierra, si todavía faltan puentes, si todavía falta luz en algunos lados. Miren, señores, el simple hecho de haber abierto la carretera, que fueron 38 kilómetros desde Penonomé hasta el proyecto, el simple hecho de haber abierto la carretera, ya eso fue un avance eh, inmenso para esas comunidades. Esas comunidades antes no tenían cómo salir y mucho menos cómo salir en auto o cómo salir de forma segura para llegar a Penonomé, por decir un punto específico. Solamente abrir la carretera, eso fue un beneficio inmenso para estas comunidades. ¿Por qué? Porque el simple hecho de de poder salir a Penonomé, ir a la escuela, los niños, vender sus productos, poder ir a centros de salud, eso ya fue una gran ventaja. Además de eso, se llevó el Internet, algo que no había y luz, que por más de 40 años de haberse fundado algunos pueblos o haberse creado algunos pueblos ahí, no había internet, como dije hace un momento, y por supuesto otros beneficios más, como mejorar las escuelas, que antes eran escuelas rancho, hoy en día hay planteles dignos para que los niños y niñas puedan estudiar de forma como se debe o de forma adecuada.
Eso, esos son los beneficios que realmente ha ido llegando. Y por supuesto era un proyecto que puede durar mucho más de 40 años. Algunos dicen que puede dar para 100 años. Imagínense todo lo que se puede desarrollar alrededor de este proyecto en ese periodo de tiempo. Entonces, toda solución debe cumplir tres condiciones. Eso fue, y quiero enfatizar eso, garantizar la soberanía absoluta del Estado, o sea que el Estado es, y el Estado somos todos, Panamá, sobre cualquier operación o alternativa. O sea, Panamá siempre ha estado y debe seguir, o sea, y esto él lo enfatiza, me imagino, para todas esas personas que dicen que Panamá no recibía o que Panamá no estaba en la toma de decisión o que Panamá no recibía lo que tenía que recibir. Panamá siempre estuvo, porque Panamá no puede estar fuera de las decisiones, porque Panamá es parte de la decisión, o sea, el gobierno tiene que estar, el Estado tiene que estar y siempre estuvo. Eh, Ahí, y no voy a entrar en ese tema de que si lo que entraba de producto de las operaciones o producto de las actividades económicas que le correspondían entonces a Panamá no era bien administrado, eso es otro tema y lo vamos a hablar en otro programa y no me voy a meter en esto. Evitar que los costos de la solución recaigan sobre los contribuyentes de Panamá. ¿Esto qué quiere decir? Que ese riesgo ambiental, por poner un punto específico, que ahí haya riesgo, y después vamos a explicar qué es riesgo, qué es problema y qué es un desastre, ese riesgo que hay en la parte ambiental no la tiene que asumir la, eh, el pueblo panameño o el contribuyente panameño. Proteger la seguridad jurídica, por supuesto, y en esto se enfatizó específicamente. Eh, Como no quiero extenderme mucho, vamos a tocar ya el punto que creo que todos estaban esperando, que es mi opinión sobre el Ministerio de Ambiente. Error dentro de la conferencia, presentación de los hallazgos ambientales, incumplimiento y riesgos operativos que continúan activos. Ese es el rol del Ministerio de Ambiente, o fue el rol dentro de la conferencia de prensa, que fue más que todo presentación de los hallazgos ambientales, incumplimiento y riesgos operativos. Esto está, por supuesto, en internet, está la conferencia completa, ayer la hicieron en vivo, igual como estamos haciendo nosotros ahora mismo, por YouTube y quedó completamente. Recuerden que este programa se está grabando en vivo, pero se va a subir completamente a nuestra página de YouTube para que puedan verlo de forma completa. Y también se van a estar haciendo algunos pequeños videos que se van a estar subiendo, por supuesto, a nuestras redes sociales. El Ministerio de Ambiente fue muy claro en que su rol fue la presentación de los hallazgos ambientales, incumplimientos y riesgos operativos que continúan activos. Hubo incumplimientos mayoritarios, hubo cumplimiento, ahora, hubo cumplimiento mayoritario, pero no cumplimiento total. Es lo que dije al principio del programa y que lo pueden buscar. Si hubiera sido el 100% cumplimiento, o sea, hubiese presentado la empresa SGS que el proyecto cumplió con el 100%, ahí yo sí hubiera tenido alguna duda. Porque vuelvo y repito, esto es un complejo industrial. Si en un complejo industrial no se encuentran algunos hallazgos o algunos incumplimientos, porque son cientos, para no decir miles, de normativas, porque no solamente nacionales, sino también internacionales, de las cuales tienes que cumplir, ahí si hubiera habido algún tipo de duda si se hubiera hecho de forma adecuada. Pero sin embargo, arroja que se cumplió y también qué le faltó para hacer el 100%. El presidente bueno, mejor dicho, el ministro del Ministerio de Ambiente estableció o informó que la auditoría determinó un cumplimiento general de 87,64. Bueno, yo leí por ahí que era 87,63, 73, pero bueno, en donde de los 370 compromisos ambientales, solamente 9 estuvieron en temas específicos de incumplimiento. Así que eso es también otra prueba más
de que realmente se estaban haciendo las cosas bien. Por más que muchos quieran decir que las cosas no se estaban haciendo bien y que había un problema con respecto al tema eh, de que estaban o no, esto es muy importante recalcarlo, que se estaban haciendo las cosas bien. Por supuesto, vamos a hacer un programa o un video completo acerca de el tema de la reforestación y lo vamos a hacer separado para que lo entendamos mejor y también hacer acerca de la cantidad de hectáreas que se comprometieron o que se utilizaron o se estaban utilizando para lo que es el tema de el, más que todo para el desarrollo o la operación del proyecto Cobre Panamá. Esto, el tema ambiental, lo vamos a tocar en un programa o en un video específico, porque son cosas muy puntuales que, por supuesto, ahí es donde sí me puedo meter. Lo otro lo comenté como un comentario general con respecto al tema de la conferencia de prensa, pero el tema ambiental sí lo vamos a tocar específicamente en un programa. Así que, vuelvo y repito, este programa se grabó en vivo para poder subirlo completamente en YouTube, para que lo puedan ver en nuestra página de YouTube, Medio Ambiente y Progreso. Así que me despido el día de hoy y nos vamos a ver nuevamente en vivo el próximo martes, también a esta misma hora, eh, para poder hacer comentarios de lo que sucedió en la semana. Y síganos en nuestras redes sociales, Medio Ambiente y Progreso en Instagram, Medio Ambiente y Progreso en TikTok y por supuesto los programas completos en Medio Ambiente y Progreso en nuestra página de YouTube. Así que nos vemos pronto. Muchas gracias por seguirnos y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Vean el programa completo en YouTube y que Dios lo bendiga. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Salud. Porque crecer es proteger, medio ambiente y progreso, medio ambiente y progreso.